Gloria al Señor Jesús, le damos gracias a Dios que nos volvemos a reencontrar de nuevo en este lugar después de tanto tiempo. Dios es maravilloso y queremos bendecir a toda esa persona. Sabe, Maribel, que cuando salgo por la calle me preguntan la gente por donde quiera qué me ha pasado, que no ha vuelto al programa, pero nada, aquí estamos otra vez de nuevo. Queremos bendecir a cada una de esas vidas que a veces uno piensa que tal vez no toman eso en cuenta, pero sí tienen a uno presente, así que muchas bendiciones. Estamos aquí para traerle una reflexión de la palabra que les sea de gran edificación a su vida y muchas bendiciones a todos. Maribel. Aleluya, qué bueno es nuestro Dios. Le dije, gloria a Dios, cuando me llamó a las 7 y pico de la mañana y me dice, no tan solo tengo que ir a un lugar, sino también digo yo, ay, qué bueno, Jehová, por fin, sí, después que abrió el camino no ha dejado aquí, señores, y se ha quedado por otro lado, pero nada, estamos muy contentos y agradecidos de parte del Señor, porque Dios nos da cada oportunidad de poder compartir de su palabra, y hoy en presencia de mi madre, nosotros bendecimos grandemente, y el pastor, donde quiera que él esté, sea muy cubierto y bendecido en el nombre poderoso de Jesús. Y usted que siempre está ahí, no se mueva, porque tenemos algo muy poderoso para su vida. Gloria al Señor. Bien, y vamos a estar hablando de un tema, más bien lo vemos como una meditación y una reflexión en la palabra de Dios, y el tema es meditar en vuestro corazón. ¿Qué es meditar? Dice, nos invita a pensar profundamente acerca de Dios. Nos dice la Escritura, gloria a Dios, en la meditación, prepara tu mente y tu corazón para la oración. La Escritura llena nuestra meditación y la meditación llena nuestras oraciones. Y meditaremos en su presencia y consideraré en tus caminos. Hablar de una meditación es algo maravilloso. Bueno, creo que uno de los factores más importantes que nosotros podemos tener como siervos y siervas delante del Señor, hay muchas personas que se hacen muchas preguntas y ellos suelen decir de esta manera, ¿cómo es que Dios trata contigo? ¿Cómo es que Dios habla tanto con tu vida? Porque Dios a mí no me habla, Él a mí no me dice nada. Ay, y otra gente tiene un término medio erróneos o con ironía, mejor dicho. A este es que más Dios le habla. Yo no sé qué tanto es que Dios le dice. O sea, se piensa que es muy espiritual. Queremos decirte en este momento cuáles son los secretos más importantes que una persona puede tener para mantener una buena relación, una buena comunión con Dios y una intimidad al mismo tiempo con Dios a través del Espíritu Santo. Lo primero es que nosotros como personas que vivimos tensa, vivimos cargada, con mucho compromiso, con mucho trabajo y a veces tenemos la mente bien bloqueada y cerrada, que esa es la respuesta. Un pensamiento cargado no entra nada de parte de Dios. Una persona que tenga un bloqueo en la mente no va a entrar una meditación de parte de Dios. Lo primero que debemos de hacer es cuando nos ponemos en nuestro apocentro, en nuestra intimidad con Dios, es despojarnos de todo peso. Amén. Despojarnos de toda carga, Gloria de a Dios. todo asedio, todo lo que nos atormenta, porque de un modo u otro todos nosotros tenemos una preocupación por algo, eso es normal y es natural también. Pero cuando nosotros vamos a tener esa intimidad con Dios a solas, lo primero que tenemos que hacer es desocupar nuestra mente y que toda carga salga de vuestra vida. Hay personas que cuando van a orar delante de Dios, eso es, Señor, cuida a los hijos, cuida a la familia, Señor, el trabajo, todo. Es como un 911 que le dejan ahí. Dios no va a tratar contigo en 3 minutos ni en 3 segundos. A Dios hay que darle su tiempo exacto, hay que darle tiempo suficiente. Tú hablas con Dios, tú meditas en Dios, tú reflexionas en el Señor. Otros lloramos, otros nos sentimos muchas veces que nos descargamos, porque esa es la razón. Cuando dice que todo lo que esté trabajados y cargados, que vengamos a Él, y Él nos va a hacer a descansar ante su presencia. Él lo que nos está diciendo es, si yo estoy con ustedes, ¿por qué no confían? ¿Por qué no se rinden ante mí? Pero uno de los factores más fuertes que estamos viviendo ahora mismo es que el mundo está cargado.
el mundo está tenso, Así. el mundo está drenado de mucha situación. La gente ha perdido el enfoque de la presencia del Señor. Y un cristiano desenfocado es como un barco a la deriva. Un barco que si no tiene el buen timón, que lo lleven bien, ese barco va a chocar o se puede hundir. Entonces, cuando nosotros tenemos mucha carga y mucho peso, ya lo que viene es el sueño y el cansancio. Y muchas veces Dios trata con nosotros, y yo sé que le ha pasado a Maribel, no ha pasado a muchos, que cuando Dios trata con nosotros y estamos muy estresados y muy cansados, se nos rompen la relación con Dios. Ay, santo, gloria a Dios. Y a veces nosotros queremos como, ay, Dios mío, Señor, y tú sientes que la mente se te bloquea y tú quieres como reconciliar eso que Dios te reveló, y nada más muchas veces cogemos pequeñas pinceladas y a veces nada. Ay, y de repente se nos olvida todo. Solemos muchas veces tener revelación de Dios en la madrugada y a veces decimos, eso no se me va a olvidar, yo lo voy a escribir en la mañana. Olvídate que si estás cansado te dormiste, sí, y eso se borra porque se borra. Ay, sí. La mejor forma de nosotros tener una comunión íntima con Dios es cuando tenemos esa mente totalmente limpia y empezamos a meditar, como dice aquí, a través de su palabra, a través de la oración, a través de una alabanza. Por eso hay personas que cuando están en la presencia del Señor, ellos tienen una relación íntima y se sienten en esa intimidad, porque ellos no dejan que nada lo perturbe. Y tú ves que esas personas están en la iglesia y ellos están ahí concentrados adorando a Dios, y 2 o 3 son los afortunados de recibir bien ese toque de Dios, pero hay un grupo que son espectadores y ellos nada más dicen, ¿por qué es que ellos lloran? ¿Por qué es que Dios lo toca tanto? ¿Por qué es que siempre veo esa misma gente en esa condición? Lo que pasa es que esas 2 o 3 personas son los que están dispuestos a tener una comunión íntima Gloria con a Dios. Y a medida de que nos conectamos con el Espíritu Santo, entonces Dios es capaz de mostrarnos el cielo, la luna, todo lo que Él quiere. Entonces, a ti que estás ahí, que tal vez has perdido esa comunión con Dios, despójate un poco de la carga. Aleluya. Suelta un poco esos afanes. Gloria El a afán y la ansiedad están destruyendo demasiado. Porque cuando usted se afana mucho, lo que viene es una ansiedad. Y la ansiedad produce en tu vida mucha comedera. Y el comer tanto produce glotonería. Y los glotones, si no se arrepienten, tampoco no entran. Ay, entonces es necesario que nosotros mantengamos un estado de salud bien ejercitado, un cuerpo fresco, una mente sana, que nosotros podamos sentirnos libres delante de la presencia de Dios. Nota esto, que cuando una persona está endemoniada y tú lo estás liberando a través de la palabra, son unas opresiones satánicas. Ay, sí. Y esas opresiones son las que se encargan de cortar la atmósfera para que no haya nada limpio ante la presencia del Señor. Pero de inmediatamente que tú tienes la presencia de Dios y tú empiezas a atar y a reprender y a quebrantar, todos esos espíritus extraños tienen que irse. Entonces así mismo es cuando nosotros estamos cargados y no soltamos toda esa carga, entonces Dios no puede reposar en nosotros, porque a veces Él anda detrás de nosotros, pero nosotros andamos tensos y cargados y no podemos escuchar bien esa voz que el Señor nos está hablando. Entonces es necesario que tú que estás ahí, mujer, hombre, siervo, ministro de Dios, descansa un poco, que para estos tiempos Dios quiere tratar contigo. Para estos tiempos Dios quiere tener una comunión íntima y renovar esa revelación, traer esa intimidad a través de la palabra. Y esa profecía que tal vez se han apagado, porque ellas no se van, se apagan, porque nosotros nos desconectamos y perdemos el contacto, pero si nos renovamos de nuevo y buscamos esa presencia de Dios, entonces vienen tiempos de refrigerio a vuestra vida y empezamos a ver la gloria de Dios. Maribel. Aleluya. Yo decía anoche, en uno de los clamores de las 11, Señor, hoy oramos por cada casa de cada intercesora. Sí, y como que el Señor me inquietaba. Y yo decía, Dios mío, solo tú lo sabes, y mi esposo y yo clamando. ¿Por qué? Porque cada guerrera y guerrero son embates, mire, son tablazos que recibe diario, a cada instante. Y un cuerpo, mire, golpeado, abarrotado, lleno de azote, lleno de tantas situaciones en las cuales estamos viviendo. ¿Usted cree que usted podrá recibir una palabra de Dios? Es difícil.
Es difícil, no que sea imposible, y aún quizá cansado y cargado también la va a recibir, pero no la va a recibir con el agotamiento tan fuerte en la cual uno está teniendo, porque es que son demasiada carga, una atmósfera muy pesada, unas situaciones muy duras, tantas cosas que tú escuchas en la calle, que tú ves con tus propios ojos, entonces tú quisieras como resolver muchas cosas, pero entonces son muchas, entonces tú no puedes, entonces al final de la tarde te sientes como mal y frustrado el tú ver una situación aquí y otra allá, y tú querer agarrar una, pero cuando quieres agarrar una hay 10, entonces uno quisiera hacerlo, mas no puede. Llega a la casa agotado, llega a la casa cansado, con compromiso en la casa, compromiso en la iglesia, con tantas situaciones que cuando ya tú te vienes a acostar, el cuerpo está ahí así, es deshecho que está, es desbaratado. Entonces, en una forma así, en ese estado, Dios no puede habitar. Y hoy meditad en vuestros corazones, y dice la Biblia en Josué, y meditarás en ella de día y de noche. Y cuando yo medito, es como cuando las personas hacen el yoga, ellos se concentran a tal manera y reposan, y ellos dicen esa ciencia y todo, pero hay una plenitud, y muchas veces eso es lo que necesitamos, no tan solo un yoga, sino la paz del Señor, para que Él sea que Él ministre, que Él sea que Él fluya, que Él sea que Él haga, porque es que como estamos cargados, Dios quiere hacer muchas cosas, pero nuestro agotamiento físico no nos deja que lo haga. Cuando nosotros tenemos un cuerpo agotado, un cuerpo cansado, por más que tú quieras ministrar, por más que tú quieras darte, se va a llegar un momento que el cuerpo va a explotarse y el espíritu no conoce eso. Entonces Él dice, si me destruyen el cuerpo, yo también lo voy a destruir a ustedes, porque ¿dónde voy yo a morar? Si nosotros somos cuerpo del Espíritu Santo, y así Él no lo quiere. Decía la pastora ahorita, ministro, hombre y mujer de Dios, suelta un poco la carga, descanse en el Señor y medite en Él, pastora. Así es, también entendemos que la misma palabra nos enseña lo que tú dijiste finalmente. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Si nosotros destruimos el templo, Dios nos destruye a nosotros. Así es. O sea, hay personas ahora más que nunca que Dios lo está necesitando, como un 911. Gente que soltaron el altar, soltaron el don que Dios le dio, lo pusieron a un lado, descuidaron el favor y las gracias. Y eso, oye, quiero decirte en este momento que es necesario que tú vuelvas al altar de Dios. Gloria a Jesús. Es necesario que tú vuelvas al altar. Vuelve al altar. Dios te está demandando eso. Gloria a Dios. El Señor espera por ti. Gloria a Jesús. Dios no trata con todo el mundo. Él trata con quien Él quiere y con aquellos que están dispuestos. Porque hay personas que Dios quiere tratar con ellos, pero ellos dicen que Dios no habla. Ellos dicen que eso es mentira, que Dios no puede hablar. Y quiero decirte en este momento que si Dios te dio una boca, te dio unos ojos, y te dio una nariz, te dio una mano, y te dio todo lo que tiene, y Él tuvo potestad para formarte como Él quiso y formar tus órganos adentro de ti, que están ahí, la vía respiratoria toda, esos pulmones, esos riñones, ese hígado que está ahí. ¿Cómo tú puedes decir en este momento que Dios no existe, que Dios no habla? Dios sí habla. Eres el mismo Dios de ayer, hoy, mañana y siempre. Aleluya. Y el mismo Dios que hablaba en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que también habla en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que Él anda buscando hombres y mujeres que le crean a su palabra conforme a su verdad. Y Satanás, el enemigo y mucha gente opuesta han querido desconectar esa realidad, desconectar esa verdad de que Dios no habla. Pero quiero decirte que cuando Él dijo que nos hizo conforme a su hechura y a su semejanza, ahí tú deberías de entender el complemento completo. Pero en este momento queremos decirle a esa persona que por un momento tal vez ministraron la palabra y alguien mató tu sueño y tú te dejaste engañar o te dejaste amedrantar porque alguien se rebeló y quiso decir que tú eras un falso, que tú eras un mentiroso, que tú eras un satánico. Oye, sigue profetizando la palabra, sigue declarando la palabra, que sea de muerte o de vida, ellas se van a cumplir si vienen todas de parte de Dios. Oye, si vienen de parte de Dios, no te intimides, no te amedrantes, que eso es lo que dice la palabra del Señor en el libro de los Corintios. Dice que al que profetiza, se dice que cuando no te reciban la palabra, que lo ignore, que siga declarando la palabra. También cuando leemos en el libro de Oseas 2, también la palabra nos reitera y nos dice, mira, profetiza mi palabra dentro de mi pueblo, no sea tú como ellos. O sea, nos dice, no sea tú hallado como ellos, porque son casas reverdes. Profetiza mi palabra aunque te encuentres dentro de espinas, de zarza ardiendo, aunque encuentres todos los obstáculos,
ridículo, más bien es lo que el Señor no quiere decir. Pero tú tienes que estar seguro de que tú escuchas el oído de Dios, que tú escuchas la voz de Dios, porque ¿qué es un mensajero de Dios? ¿Qué es un profeta de Dios? ¿Qué es un servidor de Dios? Es aquel que tiene la mente de Dios, el pensamiento de Dios, la boca de Dios. Tú no tienes que improvisar. Cuando Dios va a hablar, Él no anda preguntando a qué hora, Él simplemente llega y habla. Y el verdadero siervo de Dios que se deja guiar de parte de Dios, quiero decirte que se cumple lo que dice la palabra. Vuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, sino los pensamientos de Dios. Y cuando leemos Jeremías 29:11, dice bien claro, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. O sea, Dios quiere guiar a alguien. Dios quiere instruir a alguien en este momento, que tal vez a lo mejor dejaste de ir a la iglesia, que tal vez te apartaste del llamado ministerial que Dios tenía, porque te sentiste azotada, apaleada, o tal vez te excluyeron o te expulsaron del lugar. Sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue declarando lo que Dios te ha dicho, que quien te va a reconocer a ti es Dios. Quien tiene que estar de acuerdo con lo que tú estás haciendo es el Señor, porque cuando tú agradas a Dios, lo primero que tú vas a encontrar es obstáculos en el camino. Va a encontrar oposiciones. Pero si un día tú hiciste la voluntad de Dios y declaraste la palabra de Dios y lo hiciste bien de parte de Dios y nadie se levantó y no pasó nada, entonces revísate. Tienes que revisarte, porque si todo quedó normal y todo quedó bien, o hablaste tú o habló una sombra. Pero cuando se habla de parte de Dios, cual sea la palabra del Señor, algo tiene que consternar los aires. Algo tiene que remover todo lo que está a tu alrededor. Aleluya. Así es que sigue creyendo que Dios pelea por ti. Así que nos vamos a una pausa musical. Maravilloso es el Señor, meditando en vuestro corazón. Hay dos almas mortales que el ser humano puede tener y están en un solo espacio, en el pensamiento. Amén. Tu mente puede ser tu amiga, tu mente también puede ser tu enemiga. La mente te lleva a cosas positivas y también te lleva a cosas negativas. Así es. Pero hay que tratar de salir de las cosas negativas que no nos edifican, porque la cosa negativa muchas veces la trae el enemigo para mantenernos ahí un poco rezagados, que uno no salga de pensar en cosas que no edifican, cosas que no nos ayudan a nosotros. Pero de inmediatamente que el Señor limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, viene siendo como aquellas personas que aceptaron a Cristo por primera vez. Ellos renunciaron a su pecado, hicieron una oración de arrepentimiento, ya que la persona se liberó de todos esos pecados y todas esas cosas negativas, porque en el momento que hizo esa liberación, ya esa persona queda totalmente limpia. Pero si no se edifica con la palabra y no sigue retroalimentándose a través de la palabra del Señor, tu alimento va a ser de las mismas cosas tóxicas, negativas, y tu estado va a ser peor que el primero. Exacto. Al igual que nuestra mente, cuando nosotros limpiamos nuestra mente, que el Señor nos la deja limpia, debemos de instantáneamente de una vez tratar de tener esa conexión, esa intimidación. Observemos que las personas que oran mucho mantienen una buena comunión. Las personas que oran poco no tienen una buena comunión. Una persona que se mantiene siempre firme yendo a su iglesia a congregarse, siempre tendrá deseo de ir a la iglesia, pero mientras menos va, menos quiere ir. Entonces, es algo increíble. Entonces, hay que mantenerse siempre actillado, hay que mantenerse siempre positivo para que Dios pueda seguir trabajando. Y dentro de este pensamiento que traje aquí, esta reflexión, más bien meditar es, gloria a Dios, una meditación quiere decir que es una memoria de lo que Dios ha hecho y no debemos de olvidar los muchos de sus beneficios. Cuando nosotros entendemos que tenemos un almacén de muchas cosas que tenemos para dar, que el Señor te ha alimentado espiritualmente, que Dios ha tenido un trato profundo, lo primero es lo que dice la palabra: den por gracia lo que por gracia nos ha sido dados a cada uno de nosotros. ¿De qué nos sirve almacenar y almacenar y almacenar? Y que entonces las personas, los extranjeros que están a vuestro alrededor, que están ahí necesitados de la palabra, y nosotros no les damos la palabra. Cuando la persona le dicen, mira,
te voy a preparar para que le dé la palabra a los extranjeros. No están en Puerto Rico, ellos no están en Nueva York, ellos no están en Haití. Ellos están a tu alrededor, gente extraña que son desconocidas de la palabra. Entonces, a medida de que nosotros pensamos en esa vida, ya Dios te está impulsando a que vaya a llevarle la palabra a esa persona. Y lo más que estamos rodeadas de personas sedientas y hambrientas y necesitadas de la palabra. En el momento tal vez tú no ves resultados y no ves los frutos, pero el sembrador fue y sembró la semilla y él se tomó tiempo hasta que ella pueda nacer y empiece a producirse. Así mismo somos nosotros cuando declaramos la palabra y damos la palabra a los necesitados. Tú no eres que va a hacer el trabajo, ni yo tampoco, sino el Espíritu de Dios es el que va a dar convicción y le va a dar discernimiento a la gente de si esa palabra viene de Dios o no viene de Dios. Así que seamos pacientes, pero siempre meditemos pensando en lo que Dios hace en nosotros. Meditad en vuestros corazones. ¿Qué te ha dicho el Señor? ¿Qué te declaró Jehová? ¿Cuántas palabras están ahí escritas para con cada uno de nosotros? Y yo me imagino que en el libro de Josué, cuando Dios le dice a Josué, y átalas en tu corazón, tú la vas a escribir y la van a palmar y las palabras van a estar ahí siempre. Y yo quiero que tú medites en esa palabra. ¿Y cuál sería la palabra que Dios le dio a Josué? Mira que yo te mando que te esfuerces a que seas valiente, que no temas, no desmayes. Mira, tú vas a repartir la tierra. Mi hijo, yo te voy a llevar. Es verdad que yo destruí un pueblo allá, pero traje este y de este yo voy a hacer mi gran pueblo, mi gran nación. Eso es lo que Dios quiere, refrescarnos la memoria hoy a nosotros. Meditar. Meditar es tu reposar, es tu descansar en el Señor y hacer un transcurrir hacia atrás y ver qué tú hiciste, qué no hiciste, qué tú hiciste bien, qué hay que mejorar, qué hay que sacarlo de nuestras vidas. Entonces, entiendo que esa palabra de meditar y dice, tú entras a tu aposento y te acuestas en la cama y callado medita. Dice la definición, y tú meditas, tú piensas, tú analizas, ¿qué yo hice mal? Usted como líder, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo lo debo de hacer? Señor, dame la estrategia, capacítame, guíame, porque no quiero que ninguna de estas personas que tú has puesto en mis manos se pierdan, sino que cada una de ellas lleguen a su destino profético o al propósito en la cual tú lo diseñaste. Muchas veces nosotros cargados de tanto trabajo, de tantas situaciones, se nos olvida y en la última persona que pensamos somos nosotros. Así es. Nos damos tanto y nos damos tanto y vamos allí y vamos allá y corremos allá y en la última persona que pensamos somos nosotros. Oramos por todo el mundo. Wow. Y muchas veces se nos dice, Señor, cúbreme, Señor, bendíceme, Señor, guárdame, no. Y eso es dando para allá. Y la última persona somos nosotros, pero hoy te venimos a decir, y nosotras vamos a tomar ese consejo de hoy que también vino del cielo ahora mismo, vamos a pensar también en nosotras mismas, y usted que está ahí, medite usted en el Señor, qué usted hizo en este año, qué ha hecho, qué quiere hacer, qué no tuvo, qué no ha logrado. Lo malo y lo bueno. Sí, qué no ha logrado, qué tiene. Entonces, cuando meditemos eso, entonces vamos a buscar ese colador, como dice la pastora en sus prédicas, vamos a sedaciar este mensaje, vamos a sedaciar esta profecía, y lo que salga de ese sedazo, vamos a hacerlo excelente para la gloria del Señor. Pastora. Y dentro de la meditación, yo anoté unos punticos importantes aquí. Debemos aportar y poner atención de las cosas externas, tus preocupaciones, ponte en la presencia de la mano de Dios, Gloria. A un acto de preparatoria, de fe, de esperanza y de amor. Recuerda que Dios está verdaderamente presente, escuchándote y te quiere en este momento decirte que tú necesitas escucharlo. Pide a Dios la gracia y tú necesitas ese patrón. Aleluya. Todos nosotros sabemos que hay un momento, no sé cómo explicarlo, como de angustia. Y a veces sentimos como si fuera como que algo va a estallar en la mente de nosotros. Cuando sentimos que tenemos tanta presión y tanta carga. Pero quiero decirte en este momento, Dios es más grande que tu problema. Aleluya. Dios es más grande que esa deuda que tú tienes, gloria a Jesús. Gloria a Dios.
Ay, santo. No importa por el valle que tú estés atravesando en este momento, Dios es más grande que todos. Gloria. Hay pruebas que llegan en el momento que tú piensas que tú no vas a salir de ella. Tú piensas que ese es el final. Tú crees que todo se derrumbó. Pero quiero decirte que en esos momentos tan crueles y tan difíciles, que tal vez tú piensas que ni siquiera Dios te está escuchando, Él sí te está escuchando. Y tal vez hace silencio y tú dices, pero no recibo una palabra, nadie me dice, Dios te dijo. Quiero decirte que en el silencio Dios trabaja también. Amén. En el silencio Dios hace una evaluación en nosotros. Gloria a Dios. Debemos sí de cuidarnos de que no nos quememos en el examen. Siempre mantén tu postura de lo que Dios te ha dicho que tú eres. No te rindas ante el enemigo, porque si nos rendimos ante el enemigo, Él va a conocer tus debilidades. Ay, y por esa debilidad él va a querer entrar para cortar y querer atacar lo que en realidad Dios ha dicho que va a hacer contigo. Lo primero es, llénate de esperanza, de fe y de amor. Confiando siempre que en la meditación, en la noche, en tu cama ahí, junto contigo y Dios, en ese momento, quiero decirte que el único que va a escudriñar la mente y tu pensamiento y tu Amén. corazón es Dios. El enemigo jamás va a escudriñar la mente de nosotros porque Él no tiene poder, ni autoridad, ni potestad. Gloria a Dios. Quien tiene el poder para descubrir y discernir lo que nosotros pensamos en nuestro corazón y en nuestra mente solamente lo hace Dios. El enemigo sí escucha lo que nosotros hablamos y confesamos, pero Dios sí escudriña lo más profundo de nuestra vida. Y en esta hora, por muy difícil que sean tus batallas, descansa en las manos del Gloria a Señor Dios. para que Dios haga todo lo que quiere hacer contigo. Así que nos vamos a otra pausa y regresamos en breves. Maravilloso es el Señor. Meditar en vuestro corazón. En los pensamientos de la palabra dice, elige el mejor tiempo y el lugar adecuado para tu meditación. Prepara desde la noche, gloria a Dios, anterior lo que vas a meditar. Número 1, concéntrate en la oración inicial y petición. Número 2, reflexiona el evangelio del día. Número 3, conserva el diálogo con Cristo. Y número 4, compenétrate en el propósito. O sea, luego de que nosotros en el día tuvimos un día bien arretreado en lo de Dios, lo que estamos apartados para Dios, entonces lo que hacemos es analizamos cómo Dios trató con esa vida, cómo la palabra llegó al corazón de esa persona, cómo no fue en ese evento que teníamos, qué tenemos que mejorar, qué debemos de cambiar, cuál fue el éxito, el fracaso, el error que cometimos también, porque hacemos de todo. Y pensamos en ese momento, Dios mío, ¿qué fue lo mejor, lo que a ti más te agradó? Y siempre algo se nos va a quedar grabado o guardado en nuestro corazón. Tú puedes dar 1000 palabras, pero una palabra es la que marca el corazón de esa persona. Amén. Una palabra es la que traspasa a lo más profundo del alma de esa persona. Y cuando leemos el contexto de la Biblia, dice que es mejor 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras sin entendimiento. Entonces eso nos da a entender a nosotros, gloria a Dios, que de cada palabra que nosotros declaramos tenemos que ser bien precisos y tener una meditación bien profunda. ¿A qué tipo de persona le vamos a dar la palabra? Ejemplo, cuando salimos a la calle a dar los tratados, no todos los tratados se le dan a todo el mundo. Ejemplo, si Maribel no es drogadita, yo no le puedo dar un tratado de drogadita. Si ella no es una persona que ha abortado una criatura, yo no le puedo dar un tratado de aborto. Y eso muchas veces suele traer conflictos y consecuencias. Sí. No a todo el tipo de persona tú le vas a dar un tipo de tratado. El tratado trae un mensaje céntrico y en realidad es así. Pero a cada persona hay un tratado para tú darle una palabra. Asimismo, cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, notamos que la palabra de Dios todas son fieles y verdaderas, pero no todo el mundo tú le vas a hablar la misma palabra, no le va a dar el mismo mensaje. En una iglesia ahora mismo, en esta noche, puede suceder que en 10 iglesias se esté hablando de Cristo, pero tal vez a lo mejor de 2 a 3 iglesias que estén bien conectadas en el Espíritu, coincidencialmente suelen dar el mismo mensaje, pero no todas dan el mismo mensaje, y no significa que los mensajes no son de Dios. Lo que pasa es que Dios tiene un mensaje
mensaje para cada necesidad. Asimismo somos nosotros, debemos de meditar bien qué es lo que el pueblo necesita, un ministro, un siervo, una vida cansada y estresada, ¿qué va a llevar a un altar? ¿Qué adoración tú le vas a dar a Dios en medio de ese estrés que tú tienes? ¿Qué mensaje le vamos a dar a ese pueblo? Y por eso es que Dios demanda que hay que meditar, reposar y descansar. Yo decía esta mañana, ¿dónde dice la Biblia que es pecado dormir? ¿Dónde dice la Biblia que es pecado descansar? No sabía ni siquiera el tema. Y bueno, estoy en la casa pastoral y digo yo, pero ¿quién le ha dicho a usted que usted acostarse una tarde es pecado, señores? ¿Pero quién ha dicho eso? Que irse de un fin de semana, reposar y descansar es pecado. No, 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 no. Dios lo hizo porque Dios, después que trabajaba, Él mismo se apartaba. Y vemos la escritura donde dice que Jesús, mientras hacía la liberación, Él luego se apartaba y allí iba a orar. Él meditaba en el Señor. Padre, dime cómo lo hice, ayúdame, Dios mío, a soportar todo esto. Entonces, cuando Dios mismo, el Hijo, permite Dios que Él haga un milagro, se aglomeran las personas, y luego Él mismo se va y ora, y vuelve y va al pueblo, y vuelve y ora. ¿Qué nos está enseñando a nosotros? Un tiempo de meditación, un tiempo de apartarnos para Él, para recibir una renovación, para recibir una reconciliación, para recibir una palabra fresca de parte del Señor, para un pueblo que lo necesita. Quizá usted que está en el pueblo, quizá hay muchas personas que dirán, no, yo no quiero esa palabra, pero hay uno que está anhelando que tú hables, que tú declares una palabra, porque esa es la que Él necesita. Es una palabra, dijo Pedro, una palabra bastará para sanar al enfermo. Entonces, cuando esa palabra viene a nuestras vidas, viene para confortarnos a nosotros mismos y luego, entonces la ministramos a las otras personas y ellos también son edificados. ¿Por qué? Porque que la casa del Señor, la iglesia del Señor, necesita ser edificada bajo una palabra fresca del Espíritu Santo, pero cargado y agotado, ¿la podemos dar? No. A veces decimos, ¿qué mensaje voy a hablar? Vamos a dar ese. No. Y dice el Señor, no, no es ese. Yo quiero dar mi palabra. Entonces, cuando tú quieres hablar tú, Dios te calla. Y Él dice, no es este tema que tú me vas a hablar. Tú vas a hablar de esta vida. Aunque sea una vida, muchas veces decimos, Dios mío, ¿qué mensaje? Y este mensaje, no, 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 no. No es este mensaje, que no es el mensaje tuyo. Es el mensaje de Dios. Entonces, queremos ponerle línea al Señor, porque no queremos tampoco dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Cuando Dios dice, no, no es así. Medita en Él y escucha la voz de Dios. Cuando tú escuches la voz de Dios, se te va a hacer más fácil, se va a hacer más ligera la carga, porque Él te va a decir, abre por aquí, corta por aquí y habla allá. Pero si lo haces tú, porque tú tienes un intelecto, tú tienes una capacidad, no va a servir para nada, no va a tener nada, ningún tipo de resultado de la cual Dios quiere que tenga. Entonces, cuando yo medito en Dios, yo me analizo y yo hago un estudio mío, de mí. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cómo lo estoy haciendo? Y cuando tú veas cómo tú lo estás haciendo, el mismo Dios te va a probar y Él mismo se va a encargar de ponerte mensajes, de ponerte la predica y la palabra necesaria para un pueblo salga edificado y totalmente concentrado en su presencia. Pastora. Gloria a Dios. ¿Y qué paso debemos necesitar para tener una buena meditación con Dios? Tremendo. Concentrarnos, Amén. Gloria a Dios, para comprender, para entender, para adorar y para aplicar. Si nosotros no hacemos nada de eso, todo lo que estamos diciendo es en vano. Pero yo entiendo que tú has aprendido, tú has recibido. Y también dice la palabra en el libro de los Salmos 1:2, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces ahí es cuando dice, será entonces como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que haga prosperará. Una gente que vive armonioso, que vive lleno de la presencia de Dios, que siempre está en contacto, que siempre está en una comunión con Dios, es muy difícil tomar decisiones que no vengan de Dios, es muy difícil desviarse de la conexión de Dios, es muy difícil salirse de ese alineamiento que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y por eso es que hay personas que están chocando y rompiendo mucho con el orden de Dios, porque perdieron el enfoque. Y desenfocarse, como dijimos al principio, es un fracaso y un peligro muchas
muchas veces porque ya actuamos nosotros y no Dios. Y si Dios no está, entonces hay un peligro grande. Así que en este momento queremos decirte que solamente incline tu rostro. Brevemente vamos a hacer una oración. Gracias. Y dile, Señor Jesús, en esta hora yo me reconcilio, yo me renuevo, yo reconozco, Señor, que me he desenfocado, que he soltado la toalla, que me he descuidado. Y yo en esta hora me humillo y te pido perdón. Y te pido, Señor, que tú renueves mi vida, que yo pueda, Señor Padre, ser una persona de bien, Señor, que tú puedas limpiar el foco espiritual y que a través de tu presencia, Señor, yo pueda ver tu gracia y yo pueda ver tu gloria en el nombre de Jesús. Y dígale, Señor Jesús, yo te confieso como mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y guárdame y sella mi nombre. Te aseguro que si ha hecho esta simple oración que se ve tan sencilla, ha pasado de muertes a vida. Y finalmente, es una frase que la cargo desde que tenía 9 años. La frase es: piensa, medita y considera antes de tomar una importante decisión. Maribel. Aleluya. Gloria al Señor. Hasta nosotras no la aprendimos, sí. No la aprendimos. Piensa y medita antes de tomar una tremenda A los 9 decisión. años me aprendí esa frase. Sí, sí. ¿Qué más que decir, Dios mío? Dios es bueno, dándole gracias al Todopoderoso, porque Él nos invita y nos está invitando a que meditemos en su palabra. Y cuando meditemos en su palabra, no hay nada que decir o hacer más que directamente lo que Él dijo. Es así, pastora. Nada, no tenemos tiempo para más, así que muchas gracias, sean muy bendecidos. En donde quiera que se encuentre el reverendo Osvaldo Torres, le deseamos que sea cubierto. Él está ausente por asuntos ministeriales. Y nada, le damos gracias al Señor, esperando que en otro momento también usted sea muy edificado. Así que estaba con cada uno de ustedes la pastora Mónica Beltré. Maribel Vázquez. Muchas bendiciones. Aleluya.